en el momento de ejercer el poder constituyente. El doctor Zúñiga nos va a contar, y estamos todos muy atentos, a cuáles son las estimaciones estadísticas que se conjeturan para esa convención constituyente, que de movida haría que los pronósticos indiquen que va a ser con una fragmentación importante. Esa fragmentación ya haría un elemento colosal para distinguirla del proceso constituyente boliviano y del proceso constituyente ecuatoriano. Por otro lado, Chile va a afrontar, al realizar una constitución de punta a punta, como he señalado, de norte a sur y de este a oeste, el juego de hacer una norma suprema en el año 2021, cuando los límites impuestos por el derecho interestatal o por el derecho supranacional, como gusten llamarlo, juegan de una manera absolutamente radical de lo que era hace 10 años, y ni qué decir de lo que era hace 20 años o 30 años atrás. Quiero decir que hoy existen, la comunidad internacional de naciones fija determinados límites heterónomos para la conjugación del poder constituyente. Y por último, una especulación que se la he mencionado al doctor Zúñiga por línea privada, y lo voy a repetir acá con ustedes. Intuyo que es una de las últimas constituciones que van a escribir los varones y mujeres al 100%. ¿Por qué digo esto? Porque si hace 10 años que se ha sancionado la última constitución en la boliviana, la próxima constitución que se sancione en América del Sur después de la chilena va a tener un juego importantísimo o una preponderancia importantísima de lo que ya los científicos avisoran como la singularidad. Es decir, el mismísimo momento en que la inteligencia artificial equipare las habilidades de los seres humanos, si es que eso ya no aconteció antes de ahora. De cualquier manera, nosotros sabemos que la constituyente chilena, en el momento en que se enciendan las luces del escenario y que se le den audios a los micrófonos, los chilenos y las chilenas van a tener una enorme ventaja y un enorme desafío. La enorme ventaja es que sería la primera vez en América del Sur que todos los constituyentes chilenos van a tener en su celular todas las constituciones que han existido en casi toda la historia de la humanidad. Y el enorme desafío, el reto que tienen, es llevar adelante una obra original para darle cuerpo y dejar una vez por todas atrás la constitución otorgada por un dictador. Vuelvo a repetir, doctor Zúñiga, para nosotros es un enorme placer y estamos muy honrados de que en las aulas de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, usted pueda disertar como catedrático de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Pancho, por esta invitación, y le cedo la palabra entonces a Sebastián Toledo. Gracias, Gustavo. Bienvenidos a todos al evento. Sintéticamente, antes de dar la introducción, de darle la palabra al profesor Zúñiga, voy a hacer una mera introducción formal de qué es lo que qué es lo que está ocurriendo en noviembre del año 19. Recordamos todo en un contexto de una conmoción social y política que, bueno, que ha trascendido claramente las fronteras, y creo que ha trascendido a Latinoamérica. Chile encuentra la necesidad de hacer un acuerdo político-social, al cual llamaron Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, en el cual se pactó entre todos los partidos políticos, y le podría, si me permiten el pedido, le pediría al profesor Zúñiga si nos cuenta algún entretelón de esto, donde se acordó que en el mes próximo, que empieza mañana, de abril de 2020, se impulsaría un plebiscito para que el pueblo chileno responda dos preguntas: por sí o por no, si quiere una nueva constitución, y qué tipo de órgano debiera redactar de esa eventual nueva constitución, si tiene que ser una convención mixta constitucional o una convención constitucional. Y le impone únicamente como límites a esa constituyente
el respeto de ciertas mayorías requeridas a la fecha que debería mantenerse como un intangible. El resto, como recién decía Gustavo, una tabula rasa verdaderamente envidiable para dar una nueva constitución. Así que ahora Francisco nos va a contar, además también hoy escuchaba que se pone en duda o se resolvió ya postergar la fecha, así que creo que esto es Deus ex machina, ¿no? Por el tema de la peste está poniendo en duda un poco cómo se van a resolver las cosas. Dicho esto, le doy la palabra al profesor Zúñiga, que es abogado, recibido en 1986, licenciado en Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad de Chile en 1985, tiene estudio de posgrado en Derecho Público y Comparado en la UNAM, en la Universidad Complutense en Madrid, y en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Es profesor titular en la Universidad de Chile, autor de numerosos libros y publicaciones, en Derecho Constitucional y otros campos de Derecho Público, socio fundador de un estudio jurídico de muchísima reputación en Chile, Zúñiga Campos, vicepresidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, director del Instituto Chileno de Derecho Administrativo y vocal del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Sobradas credenciales para que en este momento le dé la palabra y le agradezca que nos dedique este tiempo. Profesor Zúñiga. Muchas gracias, Sebastián y Raúl Gustavo, por la presentación del tema. Voy a intentar hacer una suerte de crónica del pasado reciente, del presente y una suerte de itinerario del porvenir, advirtiendo cuáles son los riesgos del porvenir. Del pasado reciente, lo recordaba Sebastián Toledo en su intervención, el estallido social de noviembre de 2019 es determinante de la apertura de este proceso constituyente, o reapertura de este. En lo personal he utilizado la categoría de Ackermann, que distingue entre momentos constitucionales débiles y fuertes, para caracterizar el proceso constituyente largo en Chile, que se inicia el 2011 como un momento débil, y el que se inicia o reinicia en noviembre de 2019 como un momento constitucional fuerte. Sin el movimiento de octubre, no habríamos tenido el Acuerdo por la Paz de noviembre de 2019, y eso es bien evidente. Ahí hay una suerte de paralelogramo de fuerzas políticas y sociales subyacentes al proceso, que están, por lo demás, en cuanto a facticidad, siempre en todos los procesos constituyentes. No hay que necesariamente haber leído el aporte breve pero sustancioso de Lasalle a la teoría de la Constitución para dar cuenta de que hay un momento de facticidad previo a todo momento de normatividad. Y esta distinción entre facticidad y normatividad tiene un velo que Kelsen levanta con motivo de la Grundnorm como norma hipotética fundamental. Y en su obra tardía, Kelsen es apurado en el tranco por los críticos y termina reconociendo que esta norma hipotética fundamental, más que una hipótesis, más que un presupuesto nociológico, es una ficción. Es una suerte de cortina que intenta separar el mundo del ser, del sein, del mundo del deber ser, del sollen. Y por tanto, es la facticidad la que determina el inicio de este proceso constituyente en su versión fuerte, y naturalmente la reforma constitucional que formaliza los acuerdos contenidos en el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución de diciembre de 2019
es un puntapié de inicio. Esa reforma constitucional es enmendada, al menos en 3 ocasiones, en los meses siguientes. En la primera reforma se introduce la paridad hombre-mujer en la integración de la Convención Constitucional. En la segunda reforma se introduce la figura de las bancas reservadas a pueblos indígenas. Y en la tercera reforma se modifican las normas sobre participación de independientes y se facilita la participación y representación de colectivos aquejados de alguna minusvalía. Es decir, el proceso tiene cambios operados a nivel de constituyente derivado, y esta es una particularidad de este proceso. Es un proceso que se formaliza por la voluntad del constituyente derivado, pero le confiere el ejercicio del poder constituyente al constituyente originario. Es una particularidad muy propia de este proceso. Lo segundo, y respecto de lo que observaba Raúl Gustavo Ferreira, este proceso constituyente, a diferencia de los procesos constituyentes de Bolivia, Ecuador, más lejanamente Venezuela del 99, Colombia del 91 o Brasil de 1988, no responde a la matriz teórico-constitucional del nuevo constitucionalismo latinoamericano. La matriz teórica explicativa de este proceso no es esa, es más bien la confluencia de las matrices más tradicionales del constitucionalismo liberal, del constitucionalismo democrático y del constitucionalismo social. Advierto en esta suerte de preterición de la matriz teórica del nuevo constitucionalismo latinoamericano el hecho de que esta matriz teórica haya experimentado adversidades muy notorias, bueno, no solo en el caso venezolano, en que la deriva autoritaria o populista es muy evidente, sino también en Ecuador y en Bolivia haya experimentado dificultades que la hacen desde el punto de vista práctico inasumible como matrices teóricas que guíen la práctica constitucional. Lo tercero es destacar que el proceso constituyente en Chile en este momento fuerte significa, en la perspectiva histórica y por tanto diacrónica, un proceso inédito en la perspectiva histórica si las comparamos con las constituciones históricas en Chile y la génesis de esta. Aquí hay el ejercicio de un poder constituyente originario por una suerte de reenvío, de evolución que el constituyente derivado hace a la soberanía del pueblo. Segundo, hay una convención constitucional que en la práctica es una asamblea constituyente paritaria. Y finalmente, a pesar de que esta cuestión se está discutiendo, es un poder constituyente que no tiene límites efectivos. La ley de reforma, la de diciembre del 2019, a la Constitución, introdujo lo que en nuestro medio, el profesor de la Universidad Católica, Arturo Fermanduá, denominó la cláusula de límites. Sin embargo, en mi juicio, no hay tal cláusula de límites y los supuestos límites incorporados carecen de efectividad. Si en su minuto lo medita, puedo en las preguntas explayarme sobre este punto de los límites. Y la reforma solo prevé la posibilidad de resolver conflictos derivados de las reglas de procedimiento que la Convención Constitucional tiene. Y para esos efectos, la reforma de diciembre del 2019 estableció un tribunal especial provisto por 5 ministros de la Corte Suprema por sorteo. Este es el tribunal especial que ya aprobó el auto acordado o acordada de su reglamentación interna. Este es el tribunal especial que resuelve conflictos solo de procedimiento.
Y así lo reitera el auto acordado que hace una semana atrás la Corte Suprema aprobó para reglamentar la sustanciación de eventuales requerimientos formulados a la Corte Suprema para resolver conflictos en el seno de la Convención Constitucional. Esto viene a confirmar en la práctica el hecho de que no hay una cláusula de límites materiales al ejercicio del poder constituyente. Finalmente, como datos menores, consignar que una reforma constitucional reciente estableció la elección de la Convención Constitucional en 2 días, porque esta elección de convencionales constituyentes coincide con elecciones administrativas de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, y está discutiéndose actualmente en el Congreso Nacional. La Cámara de Diputados aprobó hoy día la postergación de la elección de convencionales constituyentes, la elección de gobernadores regionales, alcaldes y concejales por 1 mes en razón a la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Yo diría que esa es la crónica del pasado reciente. En el presente, y yo diría cuando hablo de presente, desde el 25 de octubre de 2020, en que se abre la posibilidad de este proceso constituyente, efectivamente, cuando la ciudadanía en un plebiscito o referéndum de entrada vota mayoritariamente en un 78% por la opción apruebo y por la opción de una convención constitucional íntegramente electa por la ciudadanía. Desde ese minuto se abre el escenario de presente. Y en ese escenario de presente, abierto el proceso constituyente es un escenario básicamente dominado por una dimensión agonal, una dimensión de conflicto de la política, como la denominó Duverger, una dimensión en la que están en juego las distintas posturas político-constitucionales que partidos políticos, pactos de partidos e independientes sostienen y que pretenden llevar agua al molino de cada una de estas propuestas. Y esta faz agonal, esta faz de conflicto, esta faz en la que todos quieren sumar más votos al molino, es una faz lógica, pero que presupone un cierre. Y ese cierre de la fase agonal formalmente se va a producir cuando se verifique la elección de convencionales constituyentes. Y un par de datos prácticos sobre la elección de convencionales constituyentes. La Convención Constitucional está integrada por 155 convencionales constituyentes. 17 de ellos pertenecen a pueblos originarios. El sistema electoral es el sistema electoral proporcional corregido por la fórmula D'Hondt de cifra repartidora, y se eligen en base a 28 distritos electorales, que son los mismos distritos electorales que prevé la legislación para elegir la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Con la particularidad que en la elección de la banca reservada a pueblos indígenas, esta opera sobre regla mayoritaria, es decir, los candidatos más votados. Y se designan en la reforma, sobre bancadas reservadas, el número de convencionales constituyentes que corresponde a cada uno de los pueblos originarios o indígenas reconocidos por la legislación. Y hay una notoria subrepresentación de la nación mapuche, porque es francamente la mayoritaria desde el punto de vista cuantitativo de un padrón electoral que se construyó por parte del CERVEL a partir de la regla del autorreconocimiento de los pueblos indígenas como tales, y de los ciudadanos que van a votar en distintos distritos precisamente en su condición de indígenas por autorreconocimiento, que no necesariamente coincide con
el censo que maneja CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ni tan naturalmente con el Censo General de Población. Esta es una cuestión muy relevante. Yo no los quiero cansar con el dato de aritmética electoral, pero que es determinante para algo que observaba Raúl Gustavo, y es qué puede uno prever tanto de la faz agonal como de la faz arquitectónica o integrativa del proceso constitucional. Ustedes saben que 155 convencionales constituyentes en base a 28 distritos, todos ellos pequeños o medianos, imponen que la cifra repartidora opera como un mecanismo de reparto que sobrerepresenta no a la lista o pacto de partidos más votados, sino a las listas o pactos más votados. Y subrepresenta a los menos votados o derechamente excluye a los que queden por debajo de la cifra repartidora. Entonces, este es un dato muy relevante. Primero porque va a haber un porcentaje que no me atrevo a dimensionar hoy día. Yo escuché una cifra, me hablaron de un 15% del total de los votantes cuyos votos no se van a traducir en escaños o asientos de convencionales constituyentes. Van a perderse. Y se van a perder por obra de la cifra repartidora. Porque todas las listas de independientes, básicamente, o de partidos menores, que no alcancen la cifra mágica, la cifra repartidora, van a irse al agua, literalmente, por el caño, ¿no?, del desagüe. Y eso, naturalmente, conspira a la legitimidad general del proceso. Hay que reconocerlo. Pero en segundo lugar, eso significa que habiendo un dato de dispersión del voto, habiendo un sistema pluripartidista acentuado por el cambio de método electoral el 2015, eso significa que no van a haber fuerzas políticas capaces de dominar la convención constitucional o de tener poder de bloqueo. Dominar la convención constitucional significa obtener una cifra mágica, una fantasía, 104 convencionales constituyentes. Eso es una fantasía, lo fue siempre. Algunos aspiraban a tener una única lista opositora para tener esa cifra mágica. Eso es fantasía. 104 convencionales de un total de 155. Y digo cifra mágica porque la regla para tomar decisiones, tanto en el ejercicio del poder constituyente como las decisiones reglamentarias de la Convención Constitucional, son los 2/3 convencionales constituyentes en ejercicio. Y los 2/3 son 104 convencionales constituyentes. Entonces, no hay ningún pacto de partidos que pueda obtener esa cifra mágica, esa cifra que le permite tomar decisiones en el seno de la Convención Constituyente. Y esto diferencia de entrada este proceso constituyente del de Ecuador, Raúl Gustavo, y en menor medida del de Bolivia. Porque en Bolivia también hubo un problema con los quórums, ¿ah?, y al final hubo una imposición de la fórmula mayoritaria de toma de decisiones. Segundo, tampoco, me temo, va a haber un pacto de partidos que obtenga el 1/3 de los convencionales constituyentes dispuestos a bloquear el proceso constituyente. Miren lo que estoy diciendo. Dispuestos a bloquear. Esto me hace concluir que el proceso constituyente en el seno de la Convención Constitucional va a estar dominado necesariamente por, en su dimensión arquitectónica o integrativa, por la necesidad imperiosa de llegar a acuerdos. Acuerdos básicos para aprobar un reglamento de organización, funcionamiento y procedimiento, y acuerdos básicos para despachar la reforma. Capítulo por capítulo, epígrafe por epígrafe, párrafo por párrafo, artículo por artículo.
están puestos los incentivos en que la regla 2/3 fuerce el acuerdo. Porque si no hay acuerdo, lo que debería ocurrir es la deconstitucionalización de aquellas materias que hoy día son de competencia del poder constituyente, otorgado por la dictadura, y naturalmente la deconstitucionalización y en consecuencia una constitución mínima es un escenario no querido, me temo, por ninguno de los actores gravitantes del proceso. Hasta ahí, esta descripción de presente, y la quiero conectar con la de futuro o porvenir. A pesar de lo dicho, y esto lo escribí en diciembre del 2019, yo identifiqué 3 hipótesis diabólicas. Y cuando hablo de hipótesis diabólicas, no vayan a creer ustedes que he sufrido una conversión teológica de ninguna especie, por favor, no quiero asustarlos. No, sigo siendo el agnóstico de siempre. Son hipótesis diabólicas porque conforman riesgos o incertidumbre en torno al proceso constituyente. Y tienen una cierta malignidad o astucia en el sentido hegeliano, la astucia de la razón. Y esa malignidad o astucia se traduce en enervar, en paralizar el proceso constituyente, en reducirlo a cero. La primera hipótesis diabólica que identifiqué, que es un riesgo pasado, era que el 25 de octubre del 2020 la ciudadanía, votando en el referéndum de entrada, en el plebiscito de entrada, dijese no al proceso, optara por el rechazo. Eso no se verificó, felizmente, y esa hipótesis diabólica, por tanto, está en el pasado, archivada debidamente. La segunda hipótesis diabólica es que no haya acuerdo, es decir, no haya un pacto o consenso básico en el seno de la Convención Constitucional que logre 2/3, que permita despachar el reglamento interno de organización, funcionamiento y procedimientos, que permita despachar el texto de la Constitución en sus capítulos, epígrafes, párrafos y articulado. Esa hipótesis diabólica se traduce en que, no habiendo texto de nueva Constitución, al terminar su tarea, la Convención tiene un plazo máximo, con prórroga incluida, de 1 año, no habiendo texto, lo que sigue vigente es la Constitución otorgada a la dictadura, es decir, el viejo Decreto Ley 3464 de 1980. Pero esta vez, si ustedes quieren, legitimado por un proceso constituyente muerto. Y por eso es que es una hipótesis diabólica. La tercera hipótesis diabólica es que la Convención Constitucional logra acuerdo, despacha el texto constitucional en el plazo máximo de 1 año fijado por la Ley de Reforma de diciembre del 2019, y sometida a referéndum de salida, o plebiscito de salida, la ciudadanía rechaza el texto elaborado por la Convención Constitucional. Gargarella, en un trabajo muy lúcido, observaba que el plebiscito de salida o referéndum de salida tiene un riesgo, entre comillas, plebiscitario. Todos los instrumentos de democracia directa tienen un riesgo plebiscitario. El riesgo plebiscitario que Gargarella observa de el todo o nada, yo agrego a ese riesgo plebiscitario del todo o nada, que es un riesgo necesario, el riesgo de que una ciudadanía empoderada o profundamente influida por el proceso mismo y la falta de legitimidad o el déficit de legitimidad del proceso pudiese votar un gran rechazo.
Es una hipótesis diabólica improbable, pero tiene dos características esta hipótesis diabólica. Este es un plebiscito de salida con sufragio universal obligatorio, a diferencia del sufragio universal imperante hoy día en Chile, que es voluntario. Este es sufragio universal obligatorio, primero. Y segundo, en la historia de los procesos constituyentes hay un ejemplo de gran rechazo, que fue la obra constituyente de la resistencia francesa al año 46. Antes de aprobarse la Constitución de la Cuarta República Francesa, los constituyentes, la denominada constituyente de la resistencia, intentó aprobar un texto muy progresista y la ciudadanía francesa, en un plebiscito muy estrecho, votó por el no, un gran rechazo. Por tanto, es una hipótesis diabólica a no excluir y que nos retorna nuevamente a una conclusión dura, y es que sigue vigente la Constitución otorgada de 1980. Insisto, para no perder el sueño, esta noche, es una hipótesis improbable. Ahora, hay riesgos colaterales. ¿Cuáles son los riesgos colaterales? Un primer riesgo colateral es que se verifique la amenaza del asedio o rodeo a la Convención Constitucional. Otro es el bloqueo. El poder de bloqueo yo creo que no va a existir, no se va a producir porque no dan los números probables. Y porque aún quedando sobre representada la derecha, en el resultado de la Convención Constitucional, ni la derecha ni la centroizquierda son homogéneas. Y van a haber allí, naturalmente, cuestiones transversales que van a terminar desbloqueando cualquier posibilidad o intento de bloqueo. No hay aquí mayorías o pactos suficientemente homogéneos para sostener posiciones de bloqueo. La del asedio, rodeo, y aquí me tomo de un término que empleó el presidente del Partido Comunista cuando dio a conocer las conclusiones del último congreso del PC. Él amenazó con rodear la Convención Constitucional para impedir que, bajo el pretexto de respetar tecnicismos constitucionales, se sacrificase la demanda política de nueva constitución del estallido social de octubre del 2019. Este rodeo o asedio puede producirse, creo, en la medida en que el resultado electoral de la Convención Constitucional sea muy deficiente para el PC y el Frente Amplio, que van aliados en esta elección de convencionales constituyentes. Si fuere un mal resultado en términos de representación en la convención, es un incentivo al rodeo, al asedio, a obtener lo que no obtienen en las urnas por otros métodos. Pero hay un asedio que no está en los medios, pero que tiene más riesgos para el proceso constituyente que el asedio que partidos políticos puedan intentar hacer, que es el asedio de los medios y las redes sociales, de las fake news, de los bulos, de la presión de los medios y la opinión pública desinformada sobre la Convención Constitucional. Y un segundo asedio que yo creo tiene bien riesgos para el proceso constituyente es el asedio de los poderes fácticos, de los lobbies, de quienes están interesados en que este proceso constituyente no toque intereses, derechos de contenido patrimonial,
reglas del juego de un orden público económico eminentemente neoliberal. Voy a ser así de claro. Ese es un asedio de alto riesgo, a mi juicio. El otro asedio, el de los medios, de las redes, de las fake news o bulos, es un riesgo que creo que podemos minimizar en la medida en que la propia convención sea transparente en sus debates, que la opinión pública esté informada del diario debate en el seno de la Convención Constitucional. Y el asedio que amenaza el PC es un asedio que debería ser abordado desde el punto de vista del orden público y la seguridad pública de manera adecuada. No creo que sean asedios gravitantes. El asedio de mayor riesgo es el asedio que quienes están detrás del escenario entre bastidores pueden ejercer sobre la Convención Constitucional. Porque si hay aquí una cuestión gravitante en el nuevo arreglo institucional al que Chile aspira, es a superar el modelo político de la dictadura, pero también el modelo social y económico heredado de la dictadura. El neoliberalismo rampante, subyacente a la voluntad del constituyente autoritario de 1980, es un tremendo desafío país. Y ahí hay un riesgo cierto, a mi juicio, del proceso constituyente. Y quiero advertirle una cosa, esto lo escribí en diciembre del 2019, no es algo que se me haya ocurrido ahora. Ahora, también en la visión prospectiva o de futuro. Hagamos un ejercicio hipotético. Las hipótesis diabólicas no se producen. Prima la faz arquitectónica, integrativa, de consensos, de pactos. Y tenemos un nuevo texto constitucional satisfactorio para la más amplia mayoría de la población del país. Y esto refrendado muy sólidamente con el resultado de las urnas en el plebiscito de salida con sufragio universal obligatorio. Esto es muy clave, ¿no? El proceso tiene legitimidad porque el reglamento va a prever reglas de participación de la sociedad civil incidentes en el proceso. Y por tanto todo ha sido óptimo. Pero hay algo que se llama, o que yo he llamado, el día después de mañana. ¿Qué hace Chile en el mes de julio, agosto de 2022, cuando esté promulgada la nueva constitución política con el nuevo arreglo institucional? El día después de mañana. ¿Cómo enfrenta el gobierno y el Congreso Nacional que salgan de las urnas de noviembre y diciembre del 2021 el desafío de poner en acción la nueva constitución? Porque el riesgo de lo que Piero Calamandrei denominó la constitución inactuada es el broche de oro del proceso. El riesgo de la constitución inactuada. Cuando Piero Calamandrei escribe este texto maravilloso, lo hace de la perspectiva no solo del sólido jurista, sino del constituyente. Piero Calamandrei fue constituyente el año 1947 en Italia, elegido por el Partito Azione, el Partido Socialista Liberal, que después terminó dentro del mundo socialista de Italia. Y él es parte de la cultura jurídica de la resistencia antifascista en Italia, participa de la fe que los italianos ponen en la República Italiana, que nace de la Constitución del 47, pero esta Constitución sucumbe frente a la Guerra Fría, a la intervención norteamericana, a la intervención de la Iglesia Católica Romana en el proceso político italiano de la época, y al intento de desactivar la Constitución de la República Italiana, lo que Calamandrei denominó la Constitución inactuada. A él le preocupaba el sistema judicial, naturalmente, pero era la Constitución inactuada por los poderes públicos constituidos que resultaron de las elecciones ya en el marco de la República Italiana. Bueno, aquí puede ocurrir lo mismo. Puede ocurrir que
la nueva constitución el día después de mañana esté aquejada de esto que Calamandrei denominó la constitución inactuada. Y ahí hay un desafío mayor. ¿Cómo se enfrenta ese desafío mayor? Y aquí yo creo que hay como dos caminos. Un primer camino es que el próximo gobierno, el próximo Congreso Nacional, le den continuidad a la faz integrativa, a la faz arquitectónica, y hagan suyo los acuerdos que pongan en acción la Constitución. La otra posibilidad es que el próximo gobierno sea un gobierno de unidad nacional. Yo no veo más opciones. Porque el intento de que la Convención Constitucional, por la vía de las disposiciones transitorias, ponga en acción la Constitución, es una posibilidad llena de limitaciones desde el punto de vista de la puesta en ejecución de la Constitución, porque es muy probable que la nueva Constitución modifique la forma de Estado, modifique la forma de gobierno, y no solo la Carta de Derechos. Si hay una modificación en la forma de Estado que se traduce en más descentralización administrativa y política, Chile va a transitar de la tradición centralista a un Estado regional, descentralizado políticamente. Y si hay acuerdo, Chile va a transitar de un hiperpresidencialismo y una democracia delegativa, ustedes bien saben a lo que me refiero, en Argentina, a un régimen semipresidencial, con fuertes componentes consociativos en su sistema democrático. Y para transitar de una forma de Estado a otra, de una forma de gobierno a otra, se va a requerir de mucho músculo político. Y a esto agregar el hecho de que la Carta de Derechos, si va asociada a una nueva forma de Estado, como es el Estado social y democrático de derecho, naturalmente supone cambios mayores. Y concordar un horizonte temporal para hacer esos cambios mayores en el campo de la política pública que le den cobertura o garantía efectiva a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que surjan del proceso. Ese es el balance de pasado reciente, presente y porvenir. Quedo a continuación abierto a las preguntas o reflexiones de ustedes. Gracias. Gracias, profesor. Gracias por esta fantástica clase, práctica y teórica, la verdad que con una muy interesante mezcla. Gracias por refrendar la hermandad entre las universidades de Chile y de Buenos Aires. Gracias por este repaso. Desde Hegel en adelante hemos repasado por todos. Creo que en estas últimas reflexiones me acordaba de Ferdinand de la Salle también, ¿no? Con los factores reales de poder, me parece que es lo que usted más le teme en todo esto. Así que la verdad que, bueno, antes de darle la palabra a Melissa para que articule el debate, solo puedo decirles que envidio la tarea titánica que tienen por delante, porque la verdad que es poner como constitucionalistas al asador, como decimos en la Argentina, todo lo que se viene hablando, todo lo que venimos estudiando y discutiendo. La verdad que le deseo lo mejor al hermano pueblo chileno y por supuesto en manos de excelentes profesionales como usted, no dudo que van a ir en buen camino. Así que bueno, nuevamente agradezco y Melissa, queda en tus manos la apertura de debate. Muchas gracias, Sebastián. Doctor, tengo aproximadamente 5 preguntas por ahora no llegaron más. ¿Le parece que le vaya leyendo de a una y las responde? Perfecto. La primera es de Dante Reyes Marín, que consulta por los chilenos en el exterior
la llamada región 14, que pudieron votar por el apruebo o rechazo de esta nueva constitución, pero que sin embargo ahora les estaría vedado elegir en las elecciones convencionales. Entonces consulta si esto le resulta una incoherencia. Continúo, perfecto. Después está la pregunta de Carlos Zúñiga, que consulta, primero expone, dice que existe en Chile al menos dos posturas, una de Fernando Atria y Ruiz Tagle, y dice en síntesis que el primero sostiene que la Asamblea Constituyente es el único canal para identificar la voluntad constituyente del pueblo chileno, pese a no estar contemplada como mecanismo en la Constitución chilena de 1980, mientras que Ruiz replica no buscar lo perfecto y que puede darse a través de un mecanismo distinto. Entonces, con esto lo que pregunta Carlos es, ¿cuál considera usted como mecanismo ideal para expedir la nueva Constitución chilena? ¿La tesis del momento constitucional bastaría para dar suficiente legitimidad al acto? Y actuar a través de un mecanismo no previsto constitucionalmente daría un arranque viciado, pero que podría consolidarse a través de doctrinas como la de la efectividad. La tercera pregunta, entonces, es de Paula Santamaría, que lo que ella consulta es, Paula Santamaría tiene dos preguntas. La primera es, si no hubiese sido por la evidencia fáctica que usted mencionó, ¿considera que no se hubiese evidenciado el fascismo dentro de la coyuntura legislativa, política o reglamentarista previa y sostenida por los academicistas? Y plantea esta pregunta también en relación a la Argentina. Paula también planteó cómo la ciudadanía puede ayudar para favorecer la implementación de la nueva ley el día después. ¿Acaso no sería prudente formular artículos dentro de la Constitución para que la comunidad civil sin cargo político opere con derecho y en sentido que se cumplimente en todos los órdenes lo propio que votó en el plebiscito? Y si le parece, doctor, la última pregunta, y con esta cerramos el espacio también, de Vanessa Leja, que dice, pregunta, ¿qué estrategias de discusión se prevén para ampliar la discusión democrática en Chile, de manera que la introducción de neuroderechos en el catálogo de derechos fundamentales en este proceso constituyente sea el resultado de la participación informada y no de la manipulación de leads opacas? Ya, voy a tratar de ser escrupuloso en la respuesta. Hay alguna que tiene mucha amiga como tema, pero bueno. Respecto de la primera pregunta de Dante Reyes, bueno, efectivamente, la participación de chilenos en el exterior fue una reforma tardía. A la Constitución del 80 es una participación reservada a elecciones presidenciales. No se ha abierto a otros mecanismos. Quiero advertirles que en algún minuto este tema fue un tema bien gravitante, pero en términos cuantitativos ha ido perdiendo incidencia. Me explico. A principios de los 90 este tema era un tema muy gravitante. La legislación electoral heredada de la dictadura era toda legislación orgánico-constitucional con quórum reforzado, y la demanda de la centroizquierda fue siempre a permitir la participación de chilenos en el exterior, porque había una masa importante de chilenos en el exterior que vivían fruto del exilio forzado o no forzado. Eso hoy día, felizmente, después de más de 30 años, desde el punto de vista cuantitativo, no quiero hacer ningún juicio que importe un demérito de nuestros chilenos viviendo en el exterior, pero desde el punto de vista cuantitativo es una cifra muy menor del padrón general de votantes. Lo segundo, la pregunta de Carlos Zúñiga. Yo quisiera señalar que en materia de posturas, la postura de la Asamblea Constituyente en Chile fue defendida inicialmente a principios de la década del 2000
por un profesor de la Universidad de Chile de Historia del Derecho e Historia Constitucional, el profesor Eric Eduardo Palma González. Él fundó un movimiento, MOVASAC se llamaba, Movimiento por la Asamblea Constituyente. Él es el padre intelectual, en rigor, de la Asamblea Constituyente, no Fernando Atria. ¿Ya? Eso para aclarar posturas. Y efectivamente, el profesor Pablo Ruiz-Tagle, el actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, siempre mantuvo una posición flexible, pero yo creo que asilada en el paradigma matriz teórica del constitucionalismo democrático. Y en lo personal, yo sostuve la tesis de la operación constituyente. Pero todo eso es pasado y ya tiene cero importancia, Carlos, a tu pregunta, cero importancia, porque la Convención Constitucional es una asamblea constituyente. No lo digo yo, estaba leyendo hoy día un documento que preparó el PNUD sobre estándares de participación social incidente, en que sostiene eso. Se pregunta el PNUD qué es una asamblea constituyente. Dice: la asamblea constituyente es un órgano de representación política de la ciudadanía, depositario del poder constituyente. Eso es la Convención Constitucional. Más allá del nomen juris. Y aquí le voy a hacer un testimonio. A mí me tocó participar bien directamente en la redacción del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, convocado por la mesa del Senado en una larga tarde y noche. Y la verdad es que la propuesta que existía era denominar la Asamblea Constituyente, y finalmente se optó por la Convención Constitucional, porque las fuerzas políticas de centro-derecha no querían dar, del punto de vista testimonial, el punto sobre la Asamblea Constituyente. Pero es un problema de nomen juris. Problema terminológico. La Convención es una Asamblea Constituyente. Y por tanto, este no es un ejercicio hegeliano de real ideal, sino un ejercicio práctico, teórico, de delimitar qué es exactamente la Asamblea Constituyente, más allá del fetichismo constitucional subyacente al discurso de la Asamblea Constituyente. Y ahí, en ese fetichismo, sí Fernando Atria contribuyó muchísimo. Porque hubo, cuando se abre el proceso constituyente el 2011, una creciente fetichización de la idea de Asamblea Constituyente. Y se llegó a creer que la Asamblea Constituyente era algo así como un órgano surgido espontáneamente en el que confluía toda la sociedad civil organizada y toda la sociedad política, casi por arte de magia. Esa fetichización no corresponde a lo que la Asamblea Constituyente es como un mecanismo de ejercicio del poder constituyente en las constituciones democráticas. A la pregunta de Paula Santamaría, la facticidad. Paula, tú hablas del fascismo en la coyuntura. Yo trataría de no usar etiquetas. En el proceso constituyente del 2011 a la fecha, en los últimos 10 años, el lenguaje constitucional en Chile ha ido cambiando. Y lo voy a poner en términos prácticos. Quienes hace ya más de 30 años ejercemos el profesorado, sostuvimos siempre invariablemente que la Constitución de 1980 era una constitución otorgada por un sujeto titular del Poder Constituyente que era la Junta Militar. Y por tanto, la Constitución era un nomen juris, la Constitución era el Decreto de Ley 3464 de 1980. Y por tanto, la Constitución no tenía ni legitimidad de origen ni legitimidad de ejercicio. Hoy día,
nadie discute seriamente que la Constitución tenga legitimidad de origen. Y ese es un cambio, no solo en el lenguaje, sino en la forma de aproximarnos al tema. Ni siquiera los profesores de la PUC sostienen que la Constitución tiene legitimidad de origen. Y no tiene legitimidad de ejercicio porque el estatuto del poder que la Constitución del 1980 contiene no está funcionando. Y cuando un estatuto del poder no funciona, no es eficiente a las exigencias de gobernabilidad y legitimidad, también carece de legitimidad de ejercicio. Y por tanto, la legitimidad de ejercicio que pudo haber tenido la Constitución del 80 fue muy parcial, fue temporal, porque hoy día no la tiene tampoco. Y respecto de el día después de mañana, ¿qué puede hacer la nueva Constitución para superar el riesgo de la Constitución inactuada? Puede hacer dos cosas, a mi juicio. Tener un capítulo de disposiciones transitorias de extraordinaria densidad que intente avanzar lo más posible en una suerte de calendario de puesta en acción de la Constitución, y puede contener incluso plazos exigentes con los poderes constituidos para dictar la legislación de desarrollo de la nueva Constitución. Como lo hizo, ojo, el constituyente de Montecristi en el caso de Ecuador. La última pregunta, la de Vanessa Aleja. La estrategia de discusión para abrir un debate, en particular sobre neuroderechos. Yo creo que aquí el debate, porque la Constitución no es fruto solo de la técnica, es fruto de la política constitucional, en el debate y en la deliberación en el seno de la Convención Constitucional va a ser clave la participación de la sociedad civil, participación que debe ser incidente. Y por ende, el reglamento interno de la Convención Constitucional debe definir cuál es esa participación social incidente. El documento que yo le citaba, que se publicó hoy del PNUD, avanza en algunas ideas, en algunos estándares, a partir de la observación de otros procesos constituyentes en el mundo. Hay también un par de intentos de esbozar algunas reglas para hacer posible una participación de la sociedad civil incidente. No solo consultiva, sino también deliberativa. Pregúntenme cuando tengamos el reglamento interno de la Convención Constitucional en la mano, pero yo espero que haya participación social incidente para dotar de la máxima legitimidad democrática al pacto. Fíjense ustedes, porque el pacto necesario para hacer posible la nueva Constitución tiene el riesgo de lo espurio, tiene el riesgo del pacto, de la sospecha que hay detrás de todo pacto, la sospecha de componenda. Y por tanto la participación social incidente despeja cualquier manto de duda que pudiese plantearse en torno al pacto. Espero haber avanzado en las respuestas. Estoy consciente de que algunas de ellas no satisface al público, pero bueno. Estas respuestas están hechas sobre el leal saber y entender de uno. Ya. En primer lugar, le agradecemos su paciencia y erudición para la exposición y para la respuesta de todas las preguntas. Si no le molesta, más allá de que tuvimos que cerrar el espacio de preguntas porque no paraban de llegar, si le parece admitir unas últimas 6 preguntas, ¿ya? Y con eso después el doctor Ferreira también cerraría la exposición. Si te parece, le leo las preguntas como antes. De Pablo Gres, la primera. Pablo envió 2 preguntas. Pregunta si la hipótesis diabólica del triunfo del rechazo no se verificó, finalmente fue un 80% contra un 20%.
no da luces a aquello de que la sobrerepresentación de la derecha no sea una opción. Lo dice porque la votación más importante de la derecha ha sido la que eligió a Piñera y es a mi juicio un castigo a la concertación. Por otro lado, le parece que el 80% del apruebo puede leerse como un castigo a la derecha y la concertación. Después, Pablo agrega que es factible que el reglamento de la convención establezca, pregunta, si es factible que el reglamento de la convención establezca resolver los desacuerdos mediante plebiscitos, y le agradece mucho la presentación. Por otro lado, Rubén Burgos consulta si una vez aprobados los capítulos del quórum de 2/3, se requiere una aprobación de cierre de todo el texto por el mismo quórum, como han sostenido algunos, y también lo felicita por la excelente ponencia. Roberto Bizancio menciona, la convención no parece que va a tener un poder constituyente originario, sino un poder constituyente derivado o limitado por las limitaciones que tiene y el control que pueden realizar esos 5 magistrados del Tribunal Supremo. ¿Cuál es su opinión? Me quedan dos, una es la de Carolina Cirilo, que consulta si la Asamblea puede cambiar en el día 1, cambiar el quórum de 2/3, siendo constituyente originaria y no derivada. Y finalmente, la consulta de Luis Leonardo Vargas Sáenz, que dice, el principio de aplicación directa de la actual no resultaría suficiente para poner en ejecución la norma constitucional. Estamos entonces. Sí, Vamos muchas a gracias, responder. profesor. Aquí hay preguntas de colegas, amigos muy apreciados, ¿no? A la pregunta de Pablo Gress. Doy por un hecho que la sobrerepresentación se produce con independencia si hay 1, 2, 3, 4, 7, 8 listas inscritas por distrito, Pablo. Porque la sobrerepresentación es una consecuencia inevitable de la cifra repartidora, del sistema electoral proporcional, reforzada por el tamaño del distrito. A distritos más pequeños, mayor sobrerepresentación; a distritos más grandes, menor sobrerepresentación. Porque la cifra repartidora se obtiene a partir del divisor común que está determinado por el número de asientos que tú repartes por cada distrito. Ahora, ese 80%, 78, 80% favorable al apruebo y favorable a la convención constitucional, no es un 80% homogéneo que tú puedas trasladar a la votación de una lista o pacto de partidos. Y de ese minuto, del minuto que no es posible trasladarlo, siempre creí que la cifra mágica de los 104 convencionales constituyentes era una cifra inalcanzable, una suerte de espejismo de quienes intentaron hasta última hora tener una única lista de oposición, cosa que era inviable de obtener porque ya habían en formación múltiples listas de independientes que iban a participar del proceso sí o sí. Y en cuanto al reglamento, la posibilidad de prever plebiscitos, la verdad es que no. No, porque si bien el poder constituyente derivado le confiere poder constituyente originario, lo restituye al pueblo, lo hace con un conjunto de reglas de procedimiento que no prevén la posibilidad del recurso al plebiscito o referéndum, sino al referéndum de salida. La segunda pregunta de Rubén Burgos. Efectivamente, Rubén tiene razón en la pregunta.
en la discusión sobre los 2/3, que fue una discusión que en la que varios profesores participamos, profesores de la PUC sostuvieron la necesidad de un cierre de la totalidad del texto por 2/3 de la Convención Constitucional. Que era la fórmula que preveía el viejo texto de la Constitución de 1980 reformado, de la votación en el Congreso Pleno, de la reforma despachada por las cámaras del Congreso Nacional, que fue siempre un trámite inútil, puramente simbólico. Pero aquí era introducido al debate por los profesores de la PUC como un intento de manejar el resultado del proceso constituyente, teniendo siempre ese bloqueo que da tener una votación final de cierre de 2/3. Yo creo, Rubén, a tu pregunta, que no va a haber esa votación de cierre por 2/3. Porque ese es como someter a la Convención Constitucional, después de un año de trabajo, a una suerte de votación in limine, en la que, en definitiva, se juega la totalidad del texto y en la que podría perfectamente parte del texto despachado en los trámites en general y en particular en la discusión en la Convención Constitucional verse, en definitivo, el texto mismo mutilado por obra de esta regla de 2/3 en la votación global de cierre o amenazada la totalidad del texto aprobado. A la pregunta siguiente, ¿este es un poder constituyente limitado o no? A mi juicio, la cláusula de límites, como la denomina Arturo Fermandois, es una cláusula de límites que es como una cláusula de utilería. ¿Qué dice la reforma de diciembre del 2019 sobre este particular? Dice que la Convención Constitucional estará limitada por las reglas del sistema democrático constitucional, por las sentencias firmes y ejecutoriadas de los tribunales de justicia y por los tratados internacionales ratificados y vigentes. ¿Por qué esta cláusula de límites no tiene efectividad? Porque la Convención Constitucional es depositaria del poder constituyente, no de poderes constituidos. Miren ustedes, en América Latina, en la historia de América Latina, en la historia constitucional de América Latina, ha existido la figura institucional que se denomina el congresillo. Congresillo ha sido denominada aquella parte de los congresos constituyentes o asambleas constituyentes que en América Latina han depositado en un órgano interno de esta o en una parte de esta convención o congreso constituyente poderes constituidos, poderes para intervenir en los poderes constituidos. La reforma de diciembre de 2019 excluyó la posibilidad que la Convención Constitucional ejerza poderes constituidos. Tiene solo competencia constituyente, solo poder constituyente. Y referirnos a sentencias ejecutoriadas pasadas por la autoridad de cosas juzgadas o a tratados internacionales, referirnos a intervención de poderes constituidos, Poder Judicial, Tribunales de Justicia, y los denominados Treaty Making Powers, es decir, el conjunto de poderes ejercidos por el Gobierno y por el Congreso Nacional en materia de negociación, conclusión, firma, ratificación y aprobación parlamentaria de tratados internacionales. Nada de eso existe en el seno de la Convención Constitucional. Lo que ocurre es que probablemente quienes pensaron que la cláusula de límites podía ser un límite al poder constituyente, estaban pensando en que el fruto del poder constituyente no podría alterar la intangibilidad que las sentencias pasadas en autoridad de cosas juzgadas confieren, o la intangibilidad que derechos de contenido patrimonial pudiesen tener al amparo de tratados internacionales que protegen la inversión extranjera. Los convenios de protección de inversiones y los tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales. Sin embargo, a mi juicio, tal límite no es tal,
sin perjuicio de que si un inversor extranjero mañana ve lesionada la cláusula de trato justo y equitativo, podrá recurrir a las instancias jurisdiccionales, a los paneles arbitrales, en procura de la responsabilidad patrimonial que el Estado pudiese causar con motivo de estas intervenciones regulatorias que, a juicio de quienes demanden, pudiese dañar sus intereses cautelados a través de estos convenios de protección de inversiones o tratados de libre comercio. A la pregunta de Carolina, Cirilo, si es posible cambiar la regla de 2/3, no. La Convención Constitucional no tiene el poder de cambiar esas reglas. Y finalmente, respecto de la pregunta de Luis Leonardo Vargas sobre la ejecución, son tanto los cambios que uno espera razonablemente de un nuevo texto constitucional en materia de forma de Estado, forma de gobierno, Carta de Derechos, que simplemente no veo posible que la propia Constitución, a través de sus disposiciones transitorias, pueda avanzar sustantivamente en la puesta en ejecución de la Constitución. Por eso creo que el día después de mañana, es decir, el desafío que los poderes constituidos tienen, el gobierno, el Congreso Nacional, que resulten de las urnas de noviembre y diciembre del 2021, tienen a partir de julio del 2022, es enorme. Es un tremendo desafío institucional. Y también es un desafío político, fíjense ustedes, y esto lo decía ayer en otro foro, a que invitaron, en materia de derechos sociales, que es un capítulo, en lo personal, muy sentido de la nueva Constitución. Porque en materia de derechos sociales, salvo que le entreguemos la cobertura de derechos sociales a los tribunales, que es una muy mala decisión, por el activismo y el riesgo del activismo judicial, la estrategia de exigibilidad de derechos sociales es una estrategia multinivel, es una estrategia política, institucional, compleja, que requiere de un horizonte de tiempo, de una hacienda pública muy estresada y de un horizonte de política pública temporal también largo. Y sobre eso tiene que haber acuerdo también. A ver, temas como educación superior técnico-profesional y universitaria gratuita tiene un costo para la hacienda pública altísimo, pero es la cobertura necesaria al derecho a la educación. Un sistema de salud pública integrado, universal, también. Un sistema de pensiones básico, universal, también. Una renta básica universal, por citar 4 derechos sociales potentes que a mi juicio deberían estar en el nuevo catálogo de derechos, también. Eso supone no solo una reforma al régimen impositivo, sino un conjunto de compromisos en torno a la hacienda pública y en torno a la responsabilidad fiscal, que suponen compromisos de largo tiempo. De lo contrario, eso no es posible. Porque si no, incurriríamos en lo que Bobbio denominó la ilusión del constitucionalista, es creer que por tener derechos en el texto de la Constitución, tenemos derechos en la realidad. Ese es un pecado muy de América Latina, que un politólogo liberal como Sartori lo denunció como una verdadera patología constitucional en América Latina, la que él denominó la grafomanía constitucional. Me temo que Brasil, Carolina, nos podría dar una lección de eso, en ese kilométrico artículo 5. ¿Cuánto hay en la realidad? ¿Cuánto hay en el texto? Ese divorcio entre la realidad y el texto es un divorcio que es un misil dirigido al corazón de la legitimidad del sistema constitucional y de las instituciones. A eso hay que ponerle un resguardo máximo y por tanto hay que proyectar un acuerdo sustantivo de qué se puede hacer en un horizonte temporal largo.
Eso es lo que puedo decir. El profesor doctor Zúñiga, en nombre y representación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, te agradezco la brillantísima disertación y la contestación de las preguntas que nos hace construir algunas certezas y aumentar los interrogantes. Pero en cualquiera de esos dos escenarios, el agradecimiento institucional de la Facultad de Derecho es porque tu disertación, amena y generosa, sirve para desarrollar la cultura jurídica, que es nuestro objetivo como universidad. En segundo lugar, también le quiero agradecer a todos quienes han estado acá, han participado. Puede haber en el grupo muchos empiristas, puede haber en los grupos muchos racionalistas, puede haber en el grupo racionalistas y empiristas, pero de una u otra manera todos nos dedicamos a la teoría constitucional. A todos nos llama la atención, ya sea por la empiria o por la racionalidad, la dedicación a la teoría constitucional. Y luego de escucharlo al profesor Zúñiga, confirmamos que la República de Chile afirmativamente va a transitar un experimento crucial entre el año 2021 y 2022, en cuyo territorio y cuyas personas van a desempeñarse a lo largo de todas las categorías jurídicas que conocemos en el ámbito de la teoría constitucional. No hay uno que pueda quedar afuera. Van a transitar todos, ya están transitando todos, pero no los voy a mencionar por la exquisita palabra del doctor Zúñiga. Así que la atención sudamericana va a estar concentrada sobre este experimento crucial que van a llevar adelante las chilenas y los chilenos con la ilusión, con esa ilusión de la que hablaba Bobbio, esa ilusión de que sinceramente puedan alcanzar los objetivos. Y en tu exposición has hecho mención en 2 ocasiones, o en 3, al día después. Y lo que yo en este momento quiero que tú sepas, y por tu dignísimo intermedio, la colaboración entre universidades en el pensamiento científico, es que ustedes van a tener de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires la más alta disposición para gestar finalmente que termine de una vez por todas el día más largo del mundo, que empezó el 11 de septiembre de 1973. Un día aciago para las instituciones democráticas y pacíficas de América del Sur, y que prácticamente va a cumplir casi 50 años. Así que ustedes van a tener todo el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en este proceso novedoso, inédito, y que todos queremos que sea ejemplar para la convivencia pacífica de los chilenos y las chilenas. Muchísimas gracias, Pancho. Bueno, muchísimas gracias a todos, especialmente al profesor Zúñiga. La verdad, excelentísimo el evento. Gracias a todos por la paciencia, y solamente cerramos el evento diciendo, como anuncié, que va a estar a disposición la desgrabación, la grabación del evento para aquellos que la requirieren. Un saludo a todos y muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.